À l'instar de la Grèce, du Portugal et de l'Italie, l'Espagne est un des pays européens les plus meurtris par la débâcle économique mondiale qui a pris sa source dans la spéculation financière de grandes corporations bancaires internationales. Dans le cas de l'Espagne, la crise économique s'accompagne d'une crise politique, fruit de la mauvaise gestion des institutions de l'État et du virage résolu vers un néolibéralisme sans concession. Ceci dans un contexte de bipartisme, fait d'affrontements continuels entre le PP à droite et le PSOE à gauche, ces deux partis se partageant littéralement le pouvoir, en s'y succédant invariablement depuis le retour de la démocratie, après plus de 30 ans de dictature franquiste. Cette politique dite d'alternance trouve un écho dans une crise sociale et humaine qui se manifeste au quotidien par une dégradation constante de la qualité de vie des citoyens, à commencer par les populations les plus vulnérables. De son origine jusqu'à aujourd'hui, la crise espagnole a entraîné une hausse du taux de chômage jusqu'à atteindre 25,9%. Cette situation est encore plus dramatique pour les moins de 25 ans, qui sont les plus touchés avec un taux de 55,5%. Dans le même temps, des milliers de gens ont perdu leur maison et se sont endettés à vie auprès des organismes de crédit hypothécaire. D'autres, principalement des jeunes diplômés, ont dû quitter l'Espagne et partir vers de nouveaux horizons, dans l'espoir d'y trouver une stabilité économique et une meilleure qualité de vie. Beaucoup d'entre eux se sont notamment installés en Belgique. Cette crise généralisée a touché les différents piliers de la société, comme les secteurs de la santé, de l'éducation, du logement, de l'emploi, de la culture. Leur dégradation a conduit à une précarisation de plus en plus forte de la société, en affectant directement la vie des jeunes et des moins jeunes. Para muchos como Lori, nacida en Filipinas, es la primera vez que votan en España. Cerca de 500 españoles pueden. En réponse à cette situation gravissime et au marasme social et économique, les citoyens espagnols, représentés principalement par une jeunesse désenchantée, lassés par le traditionnalisme politique, se sont manifestés en descendant dans les rues du pays pour critiquer les politiques menées par l'État et ses institutions. Entamées le 15 mai 2011, ces mobilisations citoyennes d'une ampleur inédite ont eu pour premier résultat la mise en place spontanée du mouvement 15M, plus connu sous le nom de Mouvement des Indignés. Ce mouvement citoyen s'est répandu rapidement dans tout le pays, porté par ses revendications, par la mise en place d'une démocratie directe et par la nécessité de changements sociaux et politiques structurels. Malheureusement, pour la jeunesse espagnole, lors des élections générales qui ont suivi cette période de mobilisation, l'architecture électorale, le jeu mathématique des pourcentages et des tendances statistiques n'ont pas permis de mettre à mal le bipartisme habituel, emportant une fois de plus au pouvoir la droite libérale et conservatrice du PP. Quatre ans se sont écoulés depuis ces élections, aggravant encore la crise politique, économique et sociale en Espagne. Mais parallèlement au mandat de la droite espagnole, le mouvement citoyen qui s'était organisé lors de la naissance du mouvement 15M a continué à travailler dans le cadre d'un projet politique plus ouvert et participatif sur base d'assemblées populaires mises en place au sein des quartiers. Ceci non seulement à travers toute l'Espagne, mais également à l'étranger, où l'on trouvait une forte présence de jeunes migrants espagnols, comme en Belgique. Simultanément au processus citoyen des assemblées populaires, la volonté de voir se concrétiser les revendications de base du mouvement, comme l'arrêt des mesures d'austérité ou une plus grande présence des citoyens dans les médias, a amené la nécessité à créer un véritable parti politique. Soit un parti qui puisse représenter réellement les revendications des citoyens espagnols, jusque dans les cénacles de la démocratie occidentale, et qui puisse mettre en cause le bipartisme et le traditionnalisme politique sur un pied d'égalité au sein des structures de l'État. Ainsi naquit Podemos. Malgré sa structure classique de parti politique, Podemos entend se présenter comme une réelle alternative aux partis existants, en ce qu'il base son travail politique sur la mise en place des cercles citoyens, constitués autour d'espaces populaires de rencontres et d'échanges. Pour autant, des questions se posent. Ainsi, comment les jeunes Espagnols perçoivent-ils Podemos en tant que parti politique ? Existe-t-il la possibilité d'un véritable changement de paradigme dans le paysage politique espagnol, au-delà des prochaines élections générales qui attribueront 558 des 616 sièges qui constituent les cours générales, parmi lesquels les 350 sièges du Congrès des députés et les 208 sièges destinés aux sénateurs ? Et enfin, le moment est-il venu pour l'Espagne de se tourner vers la gauche et de changer radicalement les forces en présence sur l'échiquier politique ? En clair, assisterait-on enfin au retour de la démocratie ?
defendernos, porque si no conocemos, vamos al banco y le decimos, es que tengo la cláusula de vencimiento anticipado, pero nada más, y no decimos más. Pero entonces yo, con esto que he leído, es para que sepan que cuando vamos a negociar con Bankia, este es el documento que le han dado a uno de los compañeros. Pero ya nos sirve como un modelo para hacer una plantilla y luego el que quiera negociar, yo le mando la plantilla para que lo tenga y sepa lo que cuando vayamos y yo los acompañe, sepamos lo que nos quieren cobrar y todo, porque después vienen las sorpresas. Mi nombre es Luis Chamarro, soy uno de los coordinadores de la plataforma de afectados por la hipoteca de Madrid. Esta es una organización basada en el principio de la ayuda mutua. Es una organización bastante horizontal, fundamentalmente además somos un colectivo de ciudadanos en esta realidad de la plataforma, que es una realidad pues, muy amplia, muy compleja. En España hay cerca de 220 grupos, más los que hay de vivienda, pero la de PA Madrid pues, es una plataforma que tiene una particularidad, y es que el 98% son ciudadanos afectados por la deuda hipotecaria. Aquí hay aproximadamente unos 1.200 casos vivos, quiere decir, gente que ha tenido dificultades con el banco de una manera o de otra, gente que ha perdido su casa, gente que puede perderla, gente que no quiere perderla y se defiende ahora con arreglo a las medidas que hasta hace meses no era posible. Es un volumen muy fuerte de trabajo. Desde el punto de vista estadístico es brutal, porque somos una muestra súper cuantitativa y cualitativa respecto de lo que es el problema hipotecario en España. Estamos hablando de más de 500.000 ejecuciones hipotecarias en los últimos 5 años, a las que hay que sumar las que están en los juzgados ahora pendientes de resolverse. Y luego un problema que es el problema del desahucio vital, que la mayor parte de la gente que está en esta situación es como consecuencia de la pérdida del trabajo, la pérdida de la economía, del proyecto familiar que tuvieran, de negocio, de pequeña empresa, que es lo que realmente está en el fondo de toda esta cuestión, como consecuencia de que revienta no la burbuja inmobiliaria, esa es la manera en la que se viste otro problema mayor, que es la estafa hipotecaria, que desde hace años se monta en este país y que, a diferencia del resto de los países de la Unión Europea, ha tenido y tiene una legislación que permite a los bancos hacer sin ningún tipo de control. En España se están llevando a cabo 135 140 ejecuciones hipotecarias diarias, de lunes a viernes. El desahucio ocurre porque hay una ejecución hipotecaria previa. Lo que se viene a conocer por el desahucio, que es lo que se conoce a través de las imágenes de televisión que dan esas secuencias tan dramáticas, a esa situación llegan muy poquitos casos. Pero todos los que inician una ejecución hipotecaria, si no se defienden, aunque no sea con la policía, acaban entregando su vivienda. O entregan la llave antes o después o durante el tiempo que transcurre, hasta que no pueden evitarse situaciones como esa. ¿Cuáles son las propuestas de los partidos políticos respecto a esas series de sobre eso? Suponemos que hay diversas valoraciones y que los partidos políticos tienen una valoración diferente cada uno. Podemos arrancar de una definición para todos. Ninguno se acerca al problema. Porque para poder acercarte al problema tienes que hacer una definición del mismo, un diagnóstico. Y el diagnóstico es que ningún banco podría perseguir a una familia por tener una deuda hipotecaria. ¿Por qué? Porque todo lo que hay en esos contratos es ilegal. Si los bancos no pueden perseguir a ninguna familia, fundamentalmente desde junio pasado, las cuentas de los bancos a final de este año, en el que hay elecciones, son terribles, porque tendrían que anotar que no tienen esas garantías exigibles. Ningún partido habla de esto, pero ni en sus programas, ni en... Y de este local ha salido gente que está en algunas listas, pero se les ha olvidado el problema de fondo, quizá por una táctica electoral. Luego te quieres ir el fin de semana, no puedes. Ciudadanos tiene propuestas muy interesantes, aunque bueno, hay otras con las que no coincido. Vox tiene alguna también interesante. Ciudadanos.
Son vos revendicaciones? El PP. Tanta corrupción, sí, sobre todo los recortes en educación, porque para la gente que estamos estudiando sí que están metiendo mucha caña, muchos recortes ahí, están recortando en becas y cada vez es más difícil estudiar para nosotros. Que se acabe con la corrupción y un poco que todo sea un poco más justo para todos. Ciudadanos, es decir, un gasto racional y un gasto eficiente en la administración y hay que recortar. Que yo si tuviese que votar a alguien, primera opción a Podemos. Que tengan valores morales, que está todo destruido por los valores morales. Quieren matar a Jesucristo y no le van a matar nunca, ni van nunca los de izquierdas van a poder triunfar porque está Dios por encima de los hombres. Esta radio empezó en la acampada de Sol, en el 15M, al cabo de ¿cuánto? ¿Un mes o así? ¿Un par de meses? El día 12. El día 12 de la acampada. El 26 de mayo del 2011. Ahí está, esa es la fecha oficial. Y bueno, pues un poco como surgió todo en aquellos días y en aquella plaza, ¿no? Gente interesada en hacer cosas, que vio que juntándose con otra gente era capaz de sacarlas adelante. Y salió de esta forma así espontánea como un champiñón, como salía todo entonces, ¿no? Y pues en la misma trayectoria que empezó, más cuajada, más con programas quizá ha ido variando la parrilla un poco, tenemos 21, 22 de producción propia y hacemos redifusión también de otras radios libres, autogestionadas y que funcionan en su autoorganización de manera asamblearia y aquí estamos. Podemos, que nació de cierta manera como resultado de las dinámicas de movilizaciones populares del 15M, de la misma manera que ustedes. ¿Cree usted actualmente que Podemos sigue presentando bueno, digamos, planteamientos similares a los del movimiento del 15M o si es que un partido político no puede o no quiere hacerlo? ¿Cómo ve ustedes esas cosas? Todos los partidos de izquierdas ahora mismo pretenden tener raíces del 15M y pretenden estar portando la filosofía y la política del 15M y todos mienten. O sea, está claro, o sea, yo el 15 de mayo del 2011 yo estaba en la calle también, estaba en la manifestación y iba con mi hija, tenía casi apenas un año y medio y decíamos aquello de no nos representan y me acuerdo además que la niña, como ella todavía no había echado a hablar y pocos meses más tarde aprendió también a decir, ella decía no nos representen, que yo creo que todavía mejora la expresión, ¿no? Sí, o sea, que no es que no nos representan, sino que no nos representen. Opino lo mismo, a ver, Podemos se ha alimentado de cosas del 15M, se ha alimentado de cosas previas, de movimiento vecinal, de lucha larga, de colectivos, de trabajo de calle, trabajo en los barrios, etcétera, etcétera. Se ha alimentado también de un grupo muy nutrido de jóvenes en una situación, yo diría que la generación mejor preparada de este país, en una situación de desempleo, de precariedad y de falta de perspectivas, que ya estaba bullendo antes de las elecciones municipales del 2011, ¿no? De ese 15M. Entonces, todo ese caldo de cultivo, igual que el 15M, no fue un acto único, fue único porque lo que se vivió en esa plaza yo creo que sí que es cierto. Yo por lo menos no he conocido nada semejante y estoy muy contenta de haberlo podido vivir porque ha sido increíble, pero no fue algo que surgió de la nada, también venía de ahí, ¿no? Entonces Podemos se nutre de muchas cosas. Sí que es cierto que Podemos se ha hecho eco de gran parte del lenguaje y de los eslogans que estaban en las calles asociados al 15M y a las asambleas de barrio, ¿no? Y su forma de más o menos organizarse se ha querido reflejar un poco en cómo se organizó la acampada Sol, todos los círculos, los grupos de trabajo que se crearon, toda la interconexión que había para trabajar juntos, pero no es el 15M. Y nuestra postura en esto es precisamente lo que aprendimos del 15M, es que hay mucho trabajo político que hacer que no es partidista, ¿vale?
sea, hay un trabajo político de base, de asambleas locales, de movimientos sociales locales también, y es un poco nuestra, creo que Patri Orillo, que no está aquí hoy, lo definió así, es decir, somos muy políticos, pero completamente apatridistas. O sea, no apoyamos en ningún partido político en concreto. Luego te quieres ir el fin de semana. Soy Gerardo Tudurí de Cine Sin Autor, del colectivo Cine Sin Autor, y nos dedicamos a hacer, ya llevamos desde que comenzamos la idea 10 años, y nos dedicamos a hacer películas donde el proceso de producción y de gestión se democratiza completamente. Nosotros trabajamos con el concepto de sin autoría, es decir, de la ruptura de la propiedad y la autoridad de quienes se supone que producen y exhiben y todo lo demás, ¿no? Entonces, para nosotros el cambio radical deberían establecerse los mecanismos públicos como para que la gente participe en el diseño de todas las cosas. Entonces, lo que nosotros proponemos para la cultura es un poco irrealizable hoy, y además no está en ningún programa cultural de los partidos políticos. Más bien se basan en los esquemas culturales de la cultura está aquí, la gente está aquí, producimos culturas para la gente, el esquema un poco clásico, y lo que hay es mucho, vamos a dinamizar, vamos a hacer que más gente produzca, etcétera, pero no se rompe la propiedad fundamental pública de quien diseña la cultura, quien la produce, quien la disfruta, etcétera. No se puede hacer un paralelo con la situación, digamos, política, que cómo promover la participación ciudadana y esas cosas frente a un poder que es detenido por una minoría. ¿Puede hacer el paralelo respecto a ese tema? Sí, de hecho es claro que el desarrollo histórico del cine y el cine en general es reflejo del modo de producción de la sociedad, ¿no? Entonces, sobre todo en el cine específicamente, como para realizar un poco la teoría, digamos, hemos estudiado críticamente, digamos, la historia del cine, es donde mejor se ve la posesión, la propiedad de los medios de producción y sobre todo de quién hace la representación, que es un reflejo de la sociedad, sobre todo de corte capitalista, ¿no? Y en eso es un poco en la conflictiva en donde se ubica el proyecto, que no está la sociedad preparada porque no hay una situación política preparada muchas veces para desarrollar la cultura de forma democrática como lo hacemos nosotros. Y entonces, bueno, por ahí nos permite leer mucho la sociedad y el momento actual. Hablando del momento actual, mañana hay elecciones generales en España. ¿Podría haber presentado un cierto cambio, digamos, más bien que cabe un avance hacia el modelo que propone, bueno, dependiendo de los resultados, por supuesto, podrían suponer o representar un avance en las elecciones respecto a lo que usted propone? Depende de quién quede, pero lo que está abierto sobre todo en España es un reajuste de personal, digamos, de lo que es la empresa estatal, conveniente y necesaria, y por otro lado un cambio generacional. Eso no implica que va a haber un cambio ideológico. Lo que hay son jóvenes, dos partidos sobre todo emergentes, pero eso no asegura que vaya a haber un cambio transformador como para que, por ejemplo, a nivel de la cultura no hay ningún partido que proponga un cambio en este sentido. Es decir, la ruptura del modo de producción, de que la cultura sea producida por la gente de forma participativa, con métodos participativos, inclusivos, etcétera, que la gente participe en el diseño de la nueva cultura,
Es una cosa que, por ejemplo, en Madrid, que ya ha ganado en mayo las elecciones, digamos, como que el núcleo que podría ser progresista, pues se lo está planteando. Nosotros tenemos muchos colegas, es decir, ha cambiado la situación, y nosotros, muchos de los colegas que teníamos antes, incluso uno de los fundadores de Cine Sin Autor, ha quedado dentro de las estructuras municipales. En principio tienen la intención, pero la intención la tienen todos los partidos políticos cuando llegan al poder. Y lo que deja la antigua estructura política está muy amarrado como para que se pueda cambiar de un día para otro, ¿no? Y por otro lado hay un cambio generacional que no estaba, es decir, que no está preparado ya, y ya lo empiezan a decir ellos mismos como que es la primera vez que entran en las estructuras de poder, ¿no? O de poder político. Entonces la respuesta sería que vamos a ver qué pasa. ¿Piensan ustedes que las elecciones pueden tener algún cambio, pueden cambiar las cosas? Podrían cambiar, desgraciadamente podrían cambiar, sí. Esa es mi opinión. En España siempre ha habido dos partidos que han gobernado durante este tiempo, que ha sido PP y PSOE, y ahora lo que intentamos favorecer es un cambio. Porque no quiero que se instale el comunismo en España. Entonces voy a votar a la derecha para que la izquierda no... Ya nos ha arruinado varias veces en este país, y lo que no quiero es que la izquierda no vuelva a arruinar una vez más. Entonces voy a votar a la derecha. Seguro que hay un cambio, hay muchas más elecciones, espero que haya mucha más participación porque la gente se siente más representada. Sobre todo estas elecciones concretamente, que nos las han vendido como que son las elecciones del cambio, que va a haber un giro completo en el panorama electoral y en la configuración del Congreso. Yo no creo que vaya a ser tan radical el cambio, pero sí creo que es importante y que por lo menos ningún partido va a poder gobernar con mayoría absoluta. Esperemos que sí. Yo creo que para bien o para mal algo cambiará. Sí. En España ha habido ya muchos años de bipartidismo, está la corrupción muy calada tanto en un partido como en otro, y bueno, pues tenemos la esperanza de que en estos nuevos partidos pues pueda cambiar. Es la primera vez que voto en unas elecciones generales a pesar de que tengo 42 años. Y lo único que me ha motivado esta vez a votar es acabar con la clase corrupta que hay en este país. Bueno, yo voto siempre porque es un derecho que tenemos en la democracia y que lamentablemente no hemos tenido siempre. Entonces, aunque sea para votar en blanco, yo prefiero decidir y ejercer mi derecho. Bueno, yo creo que precisamente ahora en España es muy importante. Estamos en un momento de cambios y se ve que los partidos de toda la vida empiezan a no funcionar, y que es el momento de que cambie todo, y esta es la forma de hacerlo, votando. Creo que España necesita un cambio del bipartidismo. Creo que ya se ha demostrado que cualquiera de los dos partidos grandes que gobierne, España no ha ido bien con ninguno, entonces hay que cambiar. Hemos votado, bueno, pues porque yo creo que son unas elecciones trascendentales para España, ¿no? En la medida en que la coyuntura económica y la coyuntura política e institucional pues requiere de participación ciudadana y requiere probablemente de una reforma, de un cambio, de una transformación de este país, ¿no? Pensando ya en el futuro. Estamos en un momento que parece que se está saliendo de la crisis, entonces yo creo que es más, además hay más partidos, más opciones. Entonces es muy importante votar, además yo siempre voto. ¿Cuál sería la primera medida que un nuevo gobierno tendría que tomar, la primera medida que podría tomar? Pues eliminar la ley Mordaza y la última reforma laboral. Pues porque quiero que cambie el futuro de este país, sinceramente. No sé, igual que todos los españoles, imagino, porque el país no está muy bien y entonces pues quieres un cambio, obviamente. Pues la primera medida sería hacer algo con la corrupción, establecer unas bases claras que todos los ciudadanos entiendan de qué hay que hacer con el poder. La gente cuando está en el poder, qué es lo que
cuáles van a ser sus penas y qué es lo que hay que hacer con esa gente que no cumple. Eso sería lo primero que haría. Que hay que sentarse con la oposición, porque nadie va a sacar mayoría absoluta, y ver qué hay que hacer. Cierto, por lo visto. Eso. So today is an historical day for Spain. We are happy for the fact that Spain, vamos a construir un movimiento democrático, popular, internacional para cambiar el estado de cosas en Europa y en el mundo. Ahí está el partido. 98%. Acepta que el Partido Popular tenga mayoría absoluta con estos resultados en el Senado es una muestra más de que hay que cerrarlo porque eso sirve para nada. Bueno, Venezuela y el Senado son las 11:20, no llega. Y ahora mismo en Madrid la situación estaría así: el Partido Popular con 13 escaños, Podemos con 8 y PSOE con 6. Hoy aquí nos comprometemos a empujar un nuevo compromiso histórico que defienda la justicia social y la decencia. La democracia debe llegar a la economía para que no se sigan vulnerando los derechos humanos y la dignidad. Esta noche vuelve a escucharse la voz inmortal de Salvador Allende. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. ¡Sí se puede! Bien que les dernières élections en Espagne semblent avoir définitivement rebattu les cartes du bipartisme traditionnel, en posant les bases d'un multipartisme véritable mais encore modeste, il est difficile de mesurer dès à présent si cette configuration nouvelle du système politique apportera les changements structurels souhaités par les Espagnols au cours des 4 années à venir. De même, la nouvelle gauche incarnée par Podemos trouvera-t-elle l'opportunité de jouer un rôle déterminant dans cette mutation historique ? Quoi qu'il en soit, une chose semble d'ores et déjà acquise. C'est bien une longue et sombre période qui vient de prendre fin en Espagne.